Muy buenas noches a todos, a todas. Antes que todo quiero preguntarles si se está escuchando bien el sonido, que nos hagan saberlo, por favor. Vamos a ver. Bueno, la clase del día de hoy va a ser el pacto con los labios y tu destino. ¿Qué quiere decir? La fuerza que tiene la palabra de la persona es muy poderosa. En hebreo, los hajamim le llaman Berit Kerutal Asefataim. Hay un pacto con los labios. ¿Qué quiere decir un pacto con los labios? Tiene un poder la boca muy fuerte, que lo que la persona diga, tanto para bien, positivamente o negativamente, puede hacer mucho efecto en la boca. Por eso hay que tener mucho cuidado. Yo le dije una frase a Yosef, después de estudiar este tema, dije una frase que ya da miedo hablar. Ya da miedo hablar. ¿Por qué da miedo hablar? Porque tanto que hables de manera vacilando, o enojado, o cualquier cosa, si es algo negativo, ¿sí?, puede hacer mucho efecto. Entonces, la persona tiene que tener mucho cuidado antes de hablar. Si no vas a hablar palabras buenas, positivas, mejor no hablar. Como una persona dijo que él preferiría casarse con una mujer muda. ¿Sí? Barminan, lo aleno, lo alejen. ¿Por qué? Porque por lo menos no va a hablar tanto, no va a maldecir tanto, no va a hablar cosas negativas. Tiene su punto positivo. Así dijo vacilando, pero tiene su punto positivo, porque por lo menos se ahorra de que no le va a hablar cosas negativas. Shelomo Amelech dice en el Pasuk: Mi aish hafetz haim, ohev yamim lirot tov. ¿Quién es la persona que ama la vida? Ohev yamim. ¿Quién no quiere tener una vida preciosa, bonita? Lirot tov, quiere ver las cosas bonitas. ¿Quién no quiere tener una vida preciosa y bonita? ¿Qué debe de hacer la persona? Cuida mucho tu palabra, cuida mucho tu boca, de no hablar cosas malas, no hablar lashon hará, no hablar groserías, todo eso. Si hablas mal, automáticamente te va a ir mal, porque tú creas cosas negativas con tu palabra. Entonces automáticamente no vas a tener una vida bonita y preciosa. Entonces por eso te dice, ¿quieres vida? Cuídate, no hablar palabras negativas, todo positivo. Hablas bien, sale bien las cosas, tiene mucho efecto. ¿Dónde vemos en la Torah el poder de hablar bonito? ¿Cuánto influencia? Ustedes saben, cuando Abraham vino, dice la Gemara, iba a llevar a su hijo Isaac, después de haberlo tenido ya viejito. Abraham vino, tuvo a Isaac. Hashem le ordena que lo vaya a degollar. ¿A qué edad Isaac? A degollar a su hijo Isaac. Dice, en ese momento iba con sus dos jóvenes, que era Ismael y Eliezer, y les dijo, Shebu lachem po im hamor. Shebu lachem, ¿le puedes bajar? Shebu lachem po im hamor. Les dijo a ellos, quédense aquí con el burro. Beaní, ¿qué es Beaní? Y yo. Beaní, Beanar, y yo y el joven. ¿Quién es el joven? Isaac. Neleja Adko, vamos a ir hasta allá. Benishtahabe, nos vamos a posternar. Benashuba Alejem, y vamos a regresar con ustedes. ¿Cómo dice vamos a regresar? Si él sabía que va a ofrendar a su hijo, lo va a sacrificar a Isaac, él sabía que no va a regresar con Isaac, va a regresar solo. Entonces, ¿para qué Abraham Avinu dice, vamos hasta allá y vamos a regresar, en plural? Benashuba Alejem, vamos a regresar, dijo. Escuchen esto, por haber dicho esta palabra bonita, vamos a regresar
dice la Gemara, hubo ayuda divina del cielo y regresaron los dos. Finalmente no lo degolló, finalmente regresó con su hijo y todo precioso. De ahí la Gemara aprende, qué bonito es hablar bonito. Qué increíble, aunque tú no lo creas posible, habla bien. A veces una persona tiene una situación y cree que no le va a salir bien, luego habla, no creo que me salga. Tú mismo te sentencias las cosas, ¿sí? Entonces, les voy a dar un ejemplo. Dice el Pele Yoetz que si la persona ve un anciano que está acostado, enfermo, está en cama, o si ve una persona que está de luto, lo alenu, lo alejeno, Dios no lo quiere. Y va pasando por ahí una persona mayor de edad. Ustedes saben que hay una alajá en la Torah, mi pene se va takum. Hay que pararse por una persona mayor de edad. Se tiene uno que parar por una persona mayor de edad, darle un respeto. Y ves en ese momento tú, ese enfermo o ese anciano, que se quiere parar por esa persona mayor de edad. También ellos quieren cumplir esta mitzvah. Dice, no le digas, no te levantes. No le digas, no te levantes. ¿Tú por qué lo haces? Tipo, pobrecito, está enfermo, está anciano. No le digas, no te levantes. Dile, no te molestes. Si le dices, Bar Minan, no te levantes, como diciéndole, sigue te quedando en el piso. Que sigas enfermo, Bar Minan. No te levantes. Le estás sentenciando. ¿Qué fuerza tiene la palabra? Esta semana le dije a una persona, ponla de las galletas, le dije a una persona, me mandó en su estado, luego ya saben, las personas mandan en sus estados sus publicidades, de todo tipo de cosas que venden, que ofrecen, y esta semana me mandaron en un estado una propaganda de unas galletas. ¿Qué decían las galletas? Fíjense las galletas. Galletas chocolatosas a morir. Así decía en la propaganda. Galletas chocolatosas a morir. Luego se me prendió el foco. Dije, ¿por qué esta señora le tiene que poner a morir? Galletas chocolatosas a morir. Barmina, ¿quiere matar a la gente? ¿Qué quiere esta señora? ¿Para qué pone así? Según lo que estábamos hablando. Agarré, yo finamente le hablé, le dije, ¿sabe qué? Le recomiendo, se ven muy buenas sus galletas, todo, pero nada más no le ponga así, a morir. Voy a dar una clase justo de eso, le voy a hacer yo propaganda a sus galletas, pero nada más no le ponga a morir. Me dijo, la verdad, ajá, no son mías, son de una amiga que me pidió que las publique. Le dije, bueno, si puedes, pásale el mensaje. Eso es lo que aprendemos acá. Hay muchos ejemplos más que vamos a dar en la clase, pero esto es uno de los ejemplos que la persona tiene que poner hay que tener mucho cuidado lo que la persona saca de su boca. Es un gusto compartir con todos ustedes, queridísima Debbie, gente hermosa, compartir con mi querido Rosh Amdaberim, Rab Abu Tzonana, el más grande de México. Bueno, hay que hablar bonito, dije. Así es. Rabbi Yehuda, quien era el Rosh Amdaberim, en todas partes la gente pedía que hable Rabbi Yehuda, porque hablaba siempre cosas bonitas. Cuando hablas cosas bonitas, positivas, te van a llegar cosas positivas. Ora Elión, misericordia divina. ¿Entendiste, Hamir? Quisimos dar esta clase, mi maestro Rab Abu Tzonana y servidor, después de que nos enteramos de este gran maestro. ¿Se ve bien? Sí, se alcanza a ver. Este maestro es un hombre bueno, noble, bien intencionado. Antes de decirlo del maestro, a todos los que nos ven en YouTube, que tanto los queremos y los amamos, ¿cómo se escucha el día de hoy? Comentarios. Tenemos micrófonos nuevos, ya no queremos que la gente esté inquieta por el sonido. ¿Cómo se escucha el día de hoy, gente bonita? Vamos a esperar comentarios. Se ve que no escucharon. Bueno, dicen, bien, qué bonito, bien, perfecto, qué bonito, qué lindos mensajes, fuerte y claro, qué hermoso. Gracias, gracias mis amores. Este es un video muy bonito donde este buen hombre maestro
cantó una canción tremenda. Escuchen la letra al principio y después voy a cortar la canción. En estas épocas no se pueden escuchar canciones, en estas 3 semanas, mas sin embargo, para explicar por qué estamos dando la clase, pongan atención unos cuantos segundos al comienzo de la canción. ¿Sí ven? ¿No hay volumen, Raicito? Sube el volumen, por favor, hermano mío. Ray, no me falles. No, no soy yo. El volumen, no hay. No. Cámara 5, ¿qué está pasando con usted? Ok, Tiene ahorita la... bueno. Dame un segundo. Este hombre, este buen hombre, grabó un video. Con silenciar. Se llama, Ahí está. pero no está agarrando, ¿no? Ahí. Es que las pilas No quiere agarrar. no quiero agarrar. Ok. Este hombre maravilloso, este hombre hermoso, cantó una cancioncita muy bonita. Era un maestro, el señor Jesús Castro, grabó un video cantándole a sus alumnos, se despedían de la clase. Hoy es el último día, ya me tengo que marchar. Bye, bye, bye. Hoy es el último día, ya me tengo que marchar. Bye, bye, bye. Hoy es el último día, ya me tengo que marchar. ¿Cuál es la noticia que les tengo que decir? Cantó esta canción muy bonita con su guitarra y al final de cuentas fue el último día de su vida. Estaba parado esperando el camión, hubo un accidente tremendo y lo arrolló un coche y fue su último día. La pregunta importante que yo les hago a ustedes, ¿tuvo que ver lo que sacó de los labios con que haya sido su último día? Sí, porque sí. Entonces, vamos a ver esta clase, vamos a desarrollar esta clase para que todos ustedes entiendan si tuvo que ver en la muerte o no tuvo que ver en la muerte. Ok. ¿Quieres? Dice la Torah, Masejet Moed Katan 18a. ¿Quieres probar? No, vamos a seguir. Ok. Dice, Pinhas perdió a su hijo, lo aleno que nadie lo vea. Perdió a su hijo y estaba él sentado en Abelut por su hijo. Y de repente llegó su hermano Shemuel. Y cuando lo ve Shemuel le ve las uñas largas. Le ve las uñas largas porque cuando lo aleno pierde un familiar, se tiene que dejar las uñas largas un mes. Así es la halajá. Pero Shemuel decía que no tenía que dejarse las uñas largas, así él sostenía. Y le dice, ¿por qué te dejas las uñas largas? ¿Qué es estas uñas largas que tienes? Y vean lo que le contestó Pinhas, que había perdido a su hijo. Ive d'idea va, mi mezalzelat veukuleai. Si te hubiera pasado a ti, no lo hubieras tomado tan a la ligera. Le habló en primera persona. Si esto te hubiera pasado a ti, no lo tomarías tan a la ligera. Dice, por estas palabras que dijo, si te hubiera pasado a ti, dice, Shemuel también perdió a su hijo. El hermano que fue a consolarlo y que le dijo, ¿por qué tienes las uñas largas? Al final de cuentas también perdió a su hijo. Y estaba sentado Shemuel, Abel, Deudo. Y de repente llega Pinhas con él a consolarlo y llega Shemuel, al momento que lo ve, le agarra las uñas que él sí se cortó y se las avienta en la cara. Le avienta las uñas en la cara a su hermano y le dice, estaba muy enojado, le aventó las uñas, dice, y después las recogió, porque el que desprecia las uñas y las tira se llama Rasha, no se puede tirar las uñas, se tiene que ir al excusado mínimo, hay quien las quema. Después las recogió y le dijo,
Led lach veri kerutal asfataim. ¿Tú no sabes que hay un pacto con los labios? ¿Por qué me dijiste en primera persona si se muere tu hijo? Si te hubiera pasado a ti. ¿Por qué me lo dijiste? Al final de cuentas, dice el Tosafot, hay un pacto con los labios, tanto para bien como para mal. Y sigue la Gemara. Leolam al yiftach piv la Satán, que nunca la persona le abra la boca al Satán. Voy a explicar un poquito de qué se trata. La persona dice un comentario sobre otra persona. Ejemplo. Dice la persona, mira qué bonito coche tiene, ojalá y choque. Automáticamente que él sacó estas palabras de su boca, le abren los archivos a la persona que se mostró y verifican en los archivos, ¿están cerrados los archivos? Están cerrados. Y por decir esta persona, ojalá que él choque, le abren los archivos a la persona y verifican si merece chocar o no merece chocar. Entonces tiene una fuerza especial. En ocasiones la persona ocasiona que hablen de él porque se muestra. Como él se muestra, la gente habla de él. Entonces hay que tener cuidado de que la gente no hable mucho de uno. Eso en caso de que se muestre. Pero hay muchos casos de que la gente avienta palabras solamente por aventar las palabras. Y eso es muy delicado. Como dijo mi maestro el Rab Abuchonana, nunca le digas, uno va a visitar a un enfermo, no le puedes decir no te pares de la cama. Le estás deseando con tu boca que ahí se quede todo el día postrado en la cama. No se lo puedes decir. Uno de los casos que a mí me quedó marcado fue de un amigo mío, un señor de 37 años. Fuerte, alto, guapo, mi amigo Moy, que en paz descanse. ¿Se puede decir el apellido? No creo que haya ningún problema. Moy Sirawi, un hombre el más simpático de México, el más agradable de México. Guapo, alto, precioso, un tipazo el hombre. Y él que me decía, Yosef, así como mi padre no me puso el bar mitzvah a mí, un mes antes falleció, yo siento que tampoco le voy a poner el bar mitzvah a mi hijo. Y lo repetía continuamente. Dije, Moy, no se habla así, por favor, no digas eso, no hables así. Su hijo Alberto tenía 12 años, iba a cumplir bar mitzvah. Un mes antes de su bar mitzvah de su hijo, paro cardíaco fulminante, no le pudo poner bar mitzvah a su hijo. Mi hija Debbie, que es muy inteligente, dice, lo presentía. Entonces muchas veces hay cierta profecía en las palabras, pero aunque hay cierta profecía, si lo sacas de los labios tiene mucho más fuerza que si no lo sacas. Puede ser que no le pase nada a la persona, no le abriste la boca al Satán. El Satán, su misión es incita a que hables, acusa y ejecuta. Si uno no habló, el Satán está quietecito y no puede acusar en lo absoluto. Vamos a seguir porque este tema, hay muchos ejemplos y es un tema increíble. Por favor, Ram. Sabemos que Jacob Avinu, cuando se escapa de su suegro de Labán, dice, el suegro le dice, ¿quién agarró mis ídolos? Se los robaron sus ídolos de Labán. Y luego se dirigió a Jacob Avinu, le dijo, ¿quién me robó mis ídolos? Le dijo, Im ashetimsae te lo queja lo eje. Dice, la persona que se encuentre los ídolos con él, que no viva. Así dijo Jacob Avinu. Im ashetimsae te lo queja lo eje. El que tenga los ídolos, que no viva. Y él no sabía que los había agarrado nada más y nada menos su esposa, Rachel. Y dice Rashi que por él decir eso, no fue con intención, no nada. Después de un tiempo fallece en el camino Rachel. Porque él dijo, lo higie, que no viva.
El que tenga los ídolos, finalmente los tenía ella y finalmente no vivió. Vemos qué fuerza tiene, pero qué se aprende de este. ¿Saben dónde está escrito este pasuk? En el Perek Lamed Aleph 31, pasuk Lamed Bet. ¿Qué es Lamed Aleph, Lamed Bet? Lo lev. Lamed Aleph, lo lev. Sin lev, sin intención. No puso ninguna kavaná, nada. Él ni sabía quién los tenía, pero por decirlo, aunque sea sin intencionalmente, también tuvo su efecto. Vemos qué poder tiene la palabra. Y no nada más eso, vemos que gente tzadikim, gente muy grande, tiene más fuerza en su palabra. Jacob Avinu dijo una palabra así, tiene mucho más, como estos ejemplos que Yosef dio, de Pinhas, son gente, entre más grande la persona es, tiene más fuerza también su palabra. Por eso se acostumbra a ir con Jajamín, que nos den Berajot, tienen más fuerza sus palabras. Pero todos tenemos fuerza en la palabra, además los más grandes tienen más fuerza en su palabra. Hay un maaseh que escuchamos, que leímos en el Aleno de Shabeach, que dice que una persona, una señora que se casó por tercera vez, la primera vez se casó, se divorció. La segunda vez se volvió a casar, enviudó, se murió su esposo. La tercera vez, ya Baruch Hashem se casó, estaban bailando a la mitad del baile, de repente, ¿qué pasó? La mamá falleció. A la mitad del baile falleció. Empezaron a preguntar a los familiares, los hijos, ¿qué creen que fue la causa? ¿Por qué falleció su mamá? ¿Por qué? Y ellos dijeron que siempre decía su mamá que ella no va a morir hasta que no vea a su hija casada por tercera vez. Así dijo, no va a morir hasta que no la vea casada por tercera vez. Y así fue. Se casó la tercera vez y falleció. Quiere decir, ella misma se sentenció eso. La persona tiene que tener mucho cuidado. Ahí la Gemara cuenta un maaseh. Dice la Gemara sobre una persona, Rabá. Dice que el primer día que estaba enfermo, no le decía a nadie que está enfermo. Hasta el segundo día. Primer día, ¿por qué no decía que está enfermo? Si está enfermo, que diga, que pidan por él, que refuá Shelema. ¿Por qué no decía? Dice, porque si la persona dice, todavía a lo mejor se va a recuperar, y si él dice, estoy enfermo, ¿qué va a pasar? Se la va a sentenciar, va a decir, está enfermo, de verdad, se va a enfermar y ya no va a salir. Entonces, el primer día dice que no hay que decir. Hasta el segundo día que ya vio que sigue la enfermedad, entonces ahí sí decía que anuncien que está enfermo. ¿Para qué? Que aquella persona que me odia, decía, se va a alegrar de mí. Y está escrito, Bipolo Yuhal Tismach, en la caída de tu enemigo no te alegrarás. Todos esos que se alegran en la caída de su enemigo, se les puede pasar a ellos. Entonces, aquellas personas que se burlen de él, se les va a pasar a ellos la enfermedad. Y aquella persona que lo quiere, van a pedir tefilá por él. Pero de cualquier manera que vemos, qué fuerza tiene la palabra. Filo, la persona no debe decir, cierta persona está enfermo si todavía no está enfermo. A lo mejor es algo sencillo y va a salir. ¿Para qué? Luego lo mandas, está enfermo, piden. Espérate, a lo mejor no es para tanto, ya lo enfermaste, ya hablaste que está enfermo, o hablas de más y va a terminar con tu palabra, le puedes hacer daño. Primer punto que dije yo, no hables en primera persona. Pues, muchas veces las experiencias. Hay gente que, por ejemplo, te robaron. Y si te roban a ti, ¿qué harías? Se la está sentenciando que le van a robar, se lo pueden robar. Un enfermo, si te hubiera pasado a ti la enfermedad, no hables en primera persona. Mucha gente se equivoca y habla en primera persona las situaciones negativas que le pasan a él. Si le pasó a Bartolo, si le pasó a Pacho Patera, no hables con la gente problemas en primera persona. Uno de los más grandes que pasaron es con un buen amigo nuestro,
Rabbi Abraham de México, no voy a decir su apellido, su mamá estaba recién casada, tenía 2 años de casada y la mamá no podía embarazar. Y esta mujer era muy amiga de mi mamá y le dijo a mi mamá en varias ocasiones: doy la vida por un hijo. Por favor, no puedo sin un hijo. Obviamente está escrito en Ishael Alevanim. Las mujeres sufren sin hijos. Tienen un amor especial que solamente se lo pueden dar a un hijo. Y se repitió constantemente: doy la vida por un hijo, doy la vida por un hijo, doy la vida por un hijo, doy la vida por un hijo. Baruch Hashem tenía 2 años apenas, que no podía tener hijos. Se queda embarazada la mujer. Embarazo hermoso, todo dentro del orden, todo precioso. Va a dar a luz y al momento que da luz, nace un bebé precioso que es una luz entre las naciones, un gran rab hasta la fecha, y su madre muere en ese momento. No pudo salir del hospital con su hijo en brazos. ¿Pero por qué tienes que hablar negativo? Mucha gente condiciona a Dios. Yo soy capaz hoy de dar todo mi dinero si se cura esta persona. ¿Pero por qué hablas así? Si se curó y Dios le quitó todo el dinero. No tienes que condicionar a Dios. Dijimos que el Rab es Rosham Daberim Hamabud. Habla bonito, saca palabras hermosas. Si tú hablas positivo, te van a llegar cosas positivas a tu vida. Ora el Dion, luz divina. Si la persona habla cosas negativas, le van a llegar cosas negativas a su vida. Nezek Gadol, daños. Depende de ti, la vida es un boomerang. Cómo hablas es como te va a ir en la vida. Una persona muy cercana de la familia, él constantemente decía, después de que un hijo se le desvió por el camino, ¿y qué decía? Me quiero morir. No quiero vivir. No quiero. Berit kerutalas fatay. No hables así. Le abres la boca al Satán. Te van a acusar de lo que estás diciendo. Dijimos que el Satán incita a que hables mal, te acusa y él te ejecuta. No pasaron meses, le dio la majalá, la enfermedad incurable. Y ya cuando le dio la enfermedad incurable, se fue a Houston, se fue a tratar, quimioterapias, ya se quería curar. Pero ¿por qué dijiste antes, ya me quiero morir? ¿Qué estamos jugando con las palabras? Antes del año se murió. Y el hijo Baruch Hashem hoy regresó en Teshuvah, se había desviado de manera terrible, hoy es un tzadik, le cambió su vida. ¿Pero por qué tienes que decir eso? Algo que les voy a decir muy importante a todos ustedes, es que la gente muchas veces se atrapa en el hoy, en el ahorita, y no piensa futuro. Hay un concepto que se llama Gamze Yabor. Una persona puede pasar una dificultad, y por esa dificultad avienta palabras terribles. Esa dificultad se va a acabar. Va a pasar, pero depende cómo tú hables, puede ser el futuro de ese problema que tuviste. Yosef, virrey en Egipto. ¿Cuántos años fue virrey en Egipto Yosef? Ha sido el reinado más grande de la historia judía, que un judío fue virrey. ¿Cuántos años fue virrey en Egipto? 80 años fue virrey. Y de repente llegó su papá Jacob y presenta a Yosef, a Jacob su papá con Paró, con el faraón. Lo presenta y Paró lo ve con cara medio tensa. Le dice Paró a Jacob, le dice: Kama yemesh nechayeja. ¿Cuántos son los años de tu vida? ¿Cuántos años tienes? Le contesta Jacob. Al final que contesta: Meat de Raim ayu yemesh shenechayay. Los años de mi vida son pocos y son malos. ¿Cómo es posible que Jacob Avinu dijo: los años de mi vida son pocos y malos? Dicen los mefarshim, ¿por qué contestó así? Dice, él contestó así por el Ain Hara. Tenía miedo que Paró le eche ojo malo. Entonces dijo, para que no me eche ojo malo, voy a decir que mi vida es pocos años y malos años. ¿Hizo bien? Él lo hizo por el Ain Hara. Dice, dijo él pocos y malos, Hashem le acortó
años y fueron pocos los años de su vida. No tuvo larga vida. Le acortaron 33 años de vida por cada palabra que habló con Paro. Tú dijiste que pocos, van a ser pocos. ¿Vivió cuántos años? Tenía que vivir 180 años. ¿Cuántos años vivió por esto que dijo? 147 años. Por decir pocos y malos. Vemos que al mismo Jacob se le chispoteó, se equivocó. Él que tenía que haber dicho, si alguien te pregunta, Moy, ¿cómo está tu vida? ¿Qué tienes que decir? No, me da miedo que me echen el Ain Hara, el ojo malo, el mal de ojo. Voy a decir que me está yendo mal para que no me echen el mal de ojo. Si dices que te está yendo mal, te va a ir mal. ¿Qué tienes que contestar? Y si te da miedo el Ain Hara, Baruch Hashem. La mejor defensa contra la Ain Hara, contra el mal de ojo, es decir, bendito sea Dios. Porque cuando está Dios de por medio, no recae el Ain Hara. Nadie te puede dañar. Entonces una cosa vimos increíble. También Jacob Avinu se equivocó. Por supuesto, Dios no califica igual a un alumno. Un maestro no califica igual a un alumno de 10 que a un alumno de 5. Dios se fija mucho más en las palabras de alguien tan grande como Jacob que si lo hubiera hecho alguna otra persona. Dios es más estricto con los grandes tzadikim, mucho más que los que no son grandes tzadikim. Entonces una cosa muy importante, hablas positivo, jalas cosas positivas, hablas negativo, jalas cosas negativas. Yo tengo un amigo mío, empecé a trabajar yo hace 37 años, yo siempre estaba, bendito a Dios, sagrado y muestrar, y me iba a trabajar en las calles, feliz de la vida, y nos veíamos en las calles, muchos judíos, no judíos, clientes, proveedores, estábamos en la calle trabajando, y había uno que siempre me decía, Pepe, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo está la cosa? ¿Crisis? Le decía, tranquilo, Jacobito, no pasa nada, salimos adelante. No salimos adelante. Este señor, 37 años de vida que lo conocí, siempre me decía la misma historia. Pepe, ¿y qué vamos a hacer? Ya llegó el PAN, ya llegó el PRI, ya llegó el PRD, ya llegó Salinas, ya llegó Gortari. En todos los gobiernos, a echarle la culpa al presidente, a echarle la culpa al gobierno. ¿Qué vamos a hacer? Y la otra persona positiva, gracias a Dios, siempre desayunó, comió, cenó, vivió. No sirve sacar palabras que no sean palabras hermosas de la vida. Pero yo les digo una cosa, cuando salgan de esta clase, yo hice una cosa. Mi maestro, Rav Utzonana, el más grande de México, me dijo una frase tremenda, la dejé grabada en mi celular para verla todos los días. Él me dijo, Yosef, ya me da miedo hablar. ¿Está bien la frase o no? Es una frase tremenda. Si hablas la Shonara, si hablas mal de tus semejantes, hemos dado muchas clases, parte de las obras buenas se las traspasas a él y sus obras malas te las traspasa a ti. Jobata levavot. Si hablas la Shonara, te metes en problemas. Si dices groserías, dice la Torah que el que dice groserías, le llegan sufrimientos, muchos sufrimientos, le llegan muchos decretos duros, no te escucha las tefilot. Si hablas la Shonara, son problemas. Si dices groserías, son problemas. 70 años de buenos decretos se le voltean a 70 años de malos decretos. Tremendo. Y si no hablas lo que tienes que hablar, en el momento que tienes que hablar, te metes en graves problemas. Pues estoy vacilando. No. ¿Cuánta gente no le dijeron apodos en su vida? Ahí está el borrachito. Se hizo borracho de grande. ¿Qué pasó, mi borras? El borrachito. Había una persona que siempre jugaban con él los compañeritos de la escuela. Era manerado. Y todo el mundo le decía, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo va la vida? Se burlaban de él. Al final de cuentas, no se pudo casar, no hizo su vida, no encontró una mujer. Y al final de cuentas dice, yo no perdono a todos los que me dijeron que yo no era un hombre, no los perdono a nadie. ¿Cuánto hay que cuidarnos de la boca? ¿Saben cuánto? Todo y más, les sugiero. Si Jacob se equivocó, hay que ponerlo en el celular. Cuidado lo que hablas.
Una hermana mía, Mary querida, te quiero y te amo, dijo, es que hablar contigo tengo que filtrar todo. Tengo que filtrar todo. Digo, sí, filtralo. Prefiero que filtres a que me hagas sentir mal. Prefiero que filtres aquellas cosas que me puedan hacer daño. Filtra. Yo les hago una pregunta. ¿Los presidentes cuando hablan no filtran? ¿O hablan lo que se les ocurrió? Más o menos. En general, todos los grandes presidentes tienen un... ¿Cómo se le llama? Tiene una guía de lo que tienen que decir, de lo que no tienen que decir. Se habla de más Biden, guerra nuclear. Se habla de más Putin, guerra nuclear. Se miden, hay que tener mucho cuidado y filtrar todo lo que digamos. Vean hasta cuánto repercute la palabra. Hay una alajá en el Shema, hay unas palabras que si no pones una pequeña pausa entre palabra y palabra, se puede escuchar la palabra muerte. Y eso puede ocasionar, Barminan, muerte. Por ejemplo, Ukshartem Otam. Hay que amarrarse el tefilim, pero dice Ukshartem, pausa, Otam. Que los te amarrarás a ellas, las cuerdas. Si tú dices corrido Ukshartem Otam, ¿sí? Se oye Motam, se oye muerte, Barminan. Hay varias así que decimos en el Kriyat Shema. Babatem mehera, o sea, de muerte. Hay varias así que se pueden interpretar. Yo les voy a, como besamtem et. Si uno no pone una pausa, besamtem et. O sea, se oye met. Para mirar la palabra muerte. Ten mucho cuidado. Uno diría, pero yo no estoy pensando en eso. Sí, aunque no pienses, ya dijimos que sin querer. ¿Alguien está conectado aquí al Wi-Fi de aquí? No. ¿Es por eso? No. Se salió. Hay que hablar bonito, que se va a aprender. Ahorita aprendes. Ahorita Apaga el tuyo también. ¿Tú crees? Bueno, vamos a seguir. Parece que algo funciona, no sé cómo está funcionando ya, pero vamos a acabar la clase. Pero no hay señal, ¿eh? ¿No hay señal? O sea, no está transmitiendo nada. Parece que está grabando, ¿no? Pues yo estoy grabando. Besamtemet, ¿sí? Si la dices corrida, se va a oír muerte. También, por ejemplo, en las fiestas, hay que decir, Zohrenu Lehaim. Recuérdanos para vida. Ya está. Ya, Birch. Volvemos a decir. Entonces hay que poner pausas entre las palabras para que no se escuche la palabra muerte. Por ejemplo, en las fiestas que decimos, Zohrenu Lehaim, Me'ele Hafez Bahaim. Recuérdanos para vida. Dicen los hajamim que hasta en una vocal puede ser problema. Hay que decir Lehaim con la E, Sheba. Lehaim es recuérdanos para vida. No decir Lahaim, no con A, que es la kamatz, porque o pataj, ¿qué se escucha si dices Lahaim? ¿Qué diferencia Lahaim o Lehaim? Es una vocal, E o A. ¿Sabes cuál es la diferencia? Si dices Lehaim es recuérdanos para vida. Lahaim es no vida. Zohrenu Lahaim, no vida. Una palabra puede, y más en el día del juicio que más se escuchan las tefilot, hay que tener muchísimo cuidado. Yo me recuerdo, en paz descanse mi tío Suri Kassin, alaba Shalom, decía en el Karateka, Baruch Hashem ayudó a muchas personas. En una ocasión en el templo Share Shalom, no llegó la persona que hace Mishe Beraj, a las personas que suben al Sefer Torah, hay alguien que les hace la bendición del Mishe Beraj y donan un donativo, ¿no? Entonces no llegó la persona. Uno ahí del público, un ignorante, se subió, sin que lo inviten, se subió a hacer el Mishe Beraj. No sabía bien cómo se hace. Y empezó a decir, Mishe Beraj Abotenu, Abraham, Isaac, Jacob, Uyevareh, Hashem Moto. Que bendiga Hashem Moto. En vez de decir Hashem Mató, que bendiga a este hombre bueno, de buen nombre, decía Hashem Moto.
Motó es Bar Minan, muerte. Entonces mi tío Suri, ¿te acuerdas? Mi tío Suri agarró, dice, esta persona quítenlo porque está matando a la gente. En vez de que les dé vida, lo está matando, no sabe lo que está diciendo. Y tiene mucha fuerza, el que hace el Mishe Beraj, lo vimos esta semana, tiene más fuerza que cualquiera del público, el que hace el Mishe Beraj. Entonces, si está deseando le va a mirar cosas intencionalmente, mejor no te pongas. Si no sabes pronunciar, no te pongas. Hay un maasé muy fuerte que vimos de Nidabrut, de un muchacho ahí en Polonia, en Shushan Purim. ¿Saben cuándo es Shushan Purim? Acabandito Purim, se llama Shushan Purim. La noche de Shushan Purim, dice que había una persona dirigiéndose a estudiar la yeshiva de Rabel Hanan Basserman, Hashem Yikov et Damo. Se dirigía ahí y de regreso venían unos jóvenes medio escandalosos y como que le empezaron a gritar y así. Este muchachito les dijo, no está bien que se estén comportando así, como que les reprochó y se siguió hasta que llegó a la yeshiva de Rabel Hanan Basserman. De repente, después de un ratito, llega la banda. Todos esos que les reclamó llegaron a echarle bronca ahí a la yeshiva, a ver qué te traes, empezaron así, y el Rabel Hanan Basserman vio esto y les dijo, por favor váyanse de acá, váyanse de la yeshiva, no pueden entrar así aquí. Y uno de ellos, descaradamente, dice, sin manos, o sea, sin golpes, como así le dice al jajam. Y el jajam le dice, tú sin manos. ¿Saben qué pasó? Después de una semana se le paralizaron las dos manos. O sea, por decir con manos, sin manos, hay que tener mucho cuidado. La palabra no es juego, no es juego, hay que tener mucho cuidado. Hubo una inauguración en el primer cementerio de Israel en Petah Tikva. En la inauguración fue en el año 1988. Estaban todos muy emocionados, un gasto muy importante, y de repente llega una persona sana, fuerte, muy bien parecida, y dijo en público, a mí no me molestaría ser el primero que entierren en este panteón. La gente se choqueó. Le dice, ¿por qué habla así? No, imagínate ser el primero que inaugure el panteón. Yo lo podría inaugurar, sería bonito, sería histórico. Vean lo que dice acá. Él dijo que quería inaugurar el panteón, ¿no? Vean esto acá. Vamos a ver una foto de que después de que dijo esto, ¿qué fue lo que pasó, Jajam Abud? A los 10 días falleció. De la nada. Estaba perfecto. La primera persona que falleció fue este hombre que dijo que quería inaugurar el panteón, que no le molestaría en lo absoluto. Y lo inauguró. Y lo inauguró. Muchas veces papás se equivocan y aman a sus hijos y sacan palabras incorrectas de su boca y afectan a los hijos. Hubo un papá que le mencionaba constantemente a un hijo, deja de trabajar tanto, ya no trabajes tanto, bájale al negocio, cierra tu negocio, bájale, no tienes que estar tan metido en el negocio, ¿por qué trabajas tan duro? Le decía el hijo, pero a mí me gusta trabajar, me fascina trabajar, tengo muchos gastos, tengo que sacar adelante a mi familia. No, el papá le decía, bien intencionado el papá, bájale, no es para que estés trabajando tanto. ¿Qué le pasó a esta persona al final de cuentas? En la pandemia, su negocio totalmente quebrado, ya no podía trabajar, tuvo que, al final de cuentas, casi cerrar su negocio. Muchas veces los padres de familia, cuando hablan, no hablan bien. Y tiene fuerza, y más un padre con su hijo, tiene mucha fuerza. Dice que una pareja tenían cada 2 años hijos. La señora estaba muy feliz, ámbito ortodoxo, y de repente se pelea la pareja y le dice ella a él, tú no mereces tener más hijos conmigo. Dijo eso, dejó de tener hijos. Tenía 3 hijos cada 2 años, dejó de tener hijos, quería tener más hijos. Fueron con Rav Steinman, le contaron, Jajam, ¿qué fue lo que pasó? Dice, ¿qué fue lo que pasó? Le abriste la boca al Satán. ¿Qué te recomiendo que hagas?
mucha tefilá que Hashem te perdone. Oye, pero fue un momento de enojo. Cuando tú quieras o mandes, el Satán está esperando que hables tonterías para que ejecute. No está absolutamente bien. Escuchen esto, hermanos míos, que se van a choquear. ¿Ustedes escucharon hablar del Rabbi Again? Bueno, yo no conozco en el mundo, conozco a grandes rabanim. Yo en lo particular no conozco a un hombre en todo el mundo que lo que saque de su boca se cumpla. No conozco a nadie. Tengo muchas historias, voy a platicar una historia. Pero vean lo que dice la Torah. Masejet Baba Metzia 85a. Bejolam lamedet benamaretz Torah. Todo el que le enseña a una persona Torah no conoce la Torah. Dice: Afilo akadosh baruchu gozer gezerá, aunque Dios decrete algo, me batelá bishviló, lo va a anular Dios lo que Él decretó por esa persona que le enseña Torah a otra persona. Hay alguien que no sabe nada, está perdido en la vida y de repente le enseñas Torah, dice, tienes una fuerza tremenda. Y dice, Shenemar, beimtotzi yakar mizolel kefiti yiyeh. Dice Rashi algo tremendo: si convertiste a un malvado perdido en una persona de bien, como mi boca serás. El Rabbi Again hizo a miles y miles de personas que encuentran el camino de la Torah, que están perdidos. Lo que saca de su boca es como la boca de Dios. Así es la Torah. Vean lo que dice acá. Algo tremendo. Si amigos dergues de Rabbi Atame Batelá, aunque yo ya decreté algo, tú lo puedes anular. Dice el Radak: Mashetixor beyomar shitkayem, que lo añó mereto. Lo que decrete y lo que diga sucederá como si Dios lo dijo. Lo que Él diga va a ser. Pues este Rabbi Again que regresó a tanta gente en Teshuvá, su boca que Él tiene es tremenda. Tanto así que tiene cuidado, no bendice al que sea. Lo que saca de la boca lo tiene que merecer la otra persona, si no, no abre la boca él. Tengo un amigo mío en Lakewood, tenía 7 años sin tener hijos, y le dijo el Rabbi Again a él: nos vamos a ir a Alemania, a la tumba del Baal Shem, no es Baal Shem Tov, Baal Shem Michelstein, en Alemania, en Hamburg. Dijo, y Bezrat Hashem Baraj, vamos a pedirle a Hashem Baraj que por el mérito de este gran tzadik se quede embarazada tu esposa. Daniel es gran amigo mío de Monsi. Daniel fue con el Rabbi Again, dijo, voy a ir, adelante. Estuvieron en la tumba, al final de cuentas pidieron que por el mérito de este gran hombre se quede embarazada la esposa de este amigo mío Daniel. Y le dice Daniel al rabino, dicen Katish, jajam, ¿qué hay que hacer ahorita? Le dice, Bezrat Hashem, máximo 90 días tu esposa está embarazada. Dice, pero jajam, ¿cómo? No hablo. Pero jajam, máximo 90 días tu esposa está embarazada. Al final de cuentas, pasan 30 días, llega esta pareja queriendo tener hijos con el rabino. Rabino Again, ya pasaron 30 días. Nada. Te dije 90 días. Llegan a los 60 días. Rab, ya pasaron 60 días. Nada. Llegan a los 90 días llorando la señora con toda la potencia. Y el hombre la agarraba casi para que no se caiga. Rab, ya son los 90 días. Nada. Llega la esposa del Rabbi Again y le dice, ¿y cómo te zafas de esta? Dijiste 90 días. Hilul Hashem, se profana el nombre de Dios por tu culpa. Dijiste algo y no se cumplió. Llegó el Rabbi Again y dice, permiso. Yo conozco mi relación con Dios. Se metió a su oficina, salió y le dijo a la señora, pasaron 88 días, no 90.
y llora más la señora. Dice, pero rabino, estoy sangrando, no me puedo quedar embarazada. Le dijo, el que da la vida es Dios, no tú. Regresa a los 90 días, en 2 días más, con tu examen de embarazo. Regresó a los 90 días, sangrando. ¡Party! Embarazada. Baruch Hashem ya tuvo varios hijos, mi buen amigo Daniel. Aquella persona que tiene una relación con Dios así, estrecha, lo que tú me pidas yo te doy. ¿Por qué? La explicación es muy lógica. Imagínense a un hombre, lo aleno, que perdió a un hijo, se fue con malvados. Y el papá está sufriendo porque su hijo se perdió de la familia, se fue con malvados. Y llega otra persona y habla con él, le explica la vida y le dice, regresa a casa de tu padre, él te ama, tu mamá te quiere, te perdiste de tu papá y tu mamá, vuelve a ir con ellos, agarra el camino bueno. Y lo regresa con los padres. ¿Qué le dice el padre? Lo que me pidas te doy. Hay mucha gente perdida en el mundo, hoy más que nunca. Cuando todos ustedes que me están viendo logran que la gente agarre el camino de la Torah, el camino recto de la vida, lo que saques de tu boca tiene mucha fuerza. Esta es de Baraj. Nada más un concepto muy importante. A mí me reclamaron en algunas ocasiones ciertos familiares. Yo hablaba con mi mamá. Mamá, hazte Shuvah. Mamá, Shabbat. Mamá, Kasher. Mamita de mi corazón, de mi vida, acércate a Dios. Pide perdón de tus errores. Y gente cercana, no le digas a mamá, no le digas a... Me decían parientes, familiares, no le digas a tu mamá, ya sabe lo que hace. Dice, yo amo a mi mamá. Entiendo que este mundo, todos nos vamos a ir algún día. Nadie se quedó. Al final de cuentas, le decía a mi mamá constantemente, ¿hice bien o hice mal? Les pregunto a ustedes. Dice el Aleno de Shapeach, todas las palabras que tú sacas de tu boca de emuná y bitajón, de fe en Dios, de confianza en Dios, tienen una fuerza tremenda. Cuando tú llegas con la gente y le dices, vente a estudiar Torah, vente a estudiar Torah, vente a estudiar Torah, vente a estudiar Torah, la Torah es la vida, aquí no hay cuentitos chinos, no hay mareos, aquí todas tus respuestas, todas tus preguntas se responden, vente a estudiar Torah. ¿Es bueno o es malo? Había un hijo que sufría que su papá no estudie Torah. Él era un gran estudiante de la Torah. Le decía, papito, quiero estudiar contigo Torah. Papito, quiero estudiar contigo Torah. Y se repetía. El papá dijo, ya, tengo que trabajar, tengo mis cosas, no quiero. Papito, quiero estudiar contigo. Al final de cuentas, el papá le dijo, si quieres tanto estudiar conmigo, hijo mío, vamos a estudiar juntos. Empezó a estudiar media hora al día. Después le subió a 1 hora. Después 2 horas, 3 horas, 4 horas. El papá empezó a estudiar tremendamente hasta que se hizo abrej y dejó de trabajar, no le faltó nada en la vida. Porque el hijo lo motivó con palabras bonitas a que estudie Torah. Yo cuando estaba con mi mamá y la motivaba, tienen que saber todos ustedes, a lo mejor familiares se enojaban, pero yo amaba a mi mamá. Y todo lo que yo quería de mi mamá es que haga el camino correcto. ¿Saben cómo me siento el día de hoy? Que mi mamá murió con falda larga, respetando a Dios, respetando Shabbat, comiendo kasher, hasta con la cabeza tapada, rezando día y noche. ¿Saben el sentimiento que tengo? Es un sentimiento increíble. Entonces yo les digo una cosa importante. Constantemente ustedes tienen que decirles palabras de fe a las personas, de confianza en Dios. Le decimos en el Shema, Besamteme de Barayele al Levavjem. Todas las palabras que tú dices no entran directo al corazón, no son Betoch Levavjem, pero al Levavjem sí. Todas van arribita del corazón. Y vas diciendo y se van juntando, y se van juntando. Pero no han entrado al corazón. Y ya cuando son muchas, ¿qué pasa, Jababud? ¡Zoom! Todas entran adentro del corazón. Como los WhatsApp. Como los WhatsApp. Te caen todos. Pa, pa, pa. Prendes el Wi-Fi y de repente... Y está se mola.
Entonces es un punto muy importante. Hermanos míos, hablen bonito. Si no tienes nada hermoso que decir, no digas nada. Nadie te pidió que hables. Yo le dije a muchas personas, te conviene ser mudo, no hablar nada. ¿Cuántos solteros están solteros porque cuando hablaron la echaron a perder? ¿Cuánta gente sacó palabras que no tenía que haber sacado? Y nada más para acabar. Hay gente que dice, las palabras se las lleva el viento. ¿Escucharon la frase? Las palabras no se las lleva el viento. Lo que tú dices tiene una fuerza tremenda. Hay que saber hablar, hay que saber callar. No siempre hables y no siempre calles. Hay momentos para hablar, hay momentos para callar. ¿Qué debe ser la persona que habla? Tú lo vas a decir. Sí. Tú. Dice una cosa muy bonita nada más. Todos los días de mi vida crecí entre sabios y no encontré algo más hermoso en mi vida que el silencio. Guarda silencio. No tienes que siempre hablar. Hay veces sí, hay veces no. Por supuesto, a veces hay que hablar. ¿Para qué hay que hablar? Para motivar a la persona, para alabar a las personas, para desearle el bien a las personas. Para eso sí habla. Vean lo que dice acá. No pienses todo, no digas todo lo que piensas. Piensa todo lo que digas. No, yo soy muy frío, voy a decir todo. Puedes hacer mucho daño con tus palabras. Puedes acabar personas. No lo hagas. Y nada más una cosa muy bonita que dice mi querido Rav Butzonana. ¿Qué puede hacer la persona si ya habló muchas cosas en su vida? Por favor, tú, Jajamabú. Ya dijo muchas cosas en la vida. Ya soltó palabras por todas partes negativas. ¿Qué tiene que hacer la persona? ¿Qué tiene que hacer esa persona? Y ella te pregunta, ya hablé, jaja, ya hablé mal. ¿Qué hago? ¿Cómo lo remedio? Porque ya saqué. Vean lo que dicen los jajamim. Primero que todo, quítate el miedo. No tengas miedo de lo que ya salió de tu boca. No tengas miedo. ¿Sabes por qué? Porque tener miedo atrae también las cosas. Eso quien lo dijo y yo. Pajat pajati vayetayeni. Tuve miedo que me vayan a pasar esas cosas y me la traje así a mí mismo lo que tuve miedo. No hay que tener miedo. Si uno ya habló, lo que sea, no tener miedo, tener bitajón en Hashem, Oreolam es Rahman, es misericordioso, Besat Hashem no va a pasar nada. Y no nada más eso, la persona ahora que haga lo contrario. Eso se llama Teshuvah Tamishkal, una Teshuvah de la misma manera. Hablaste, ahora habla bien. ¿Sí? Si antes hablabas mal de esa persona, ahorita dile Berajá, que tengas Atzlajá, que tengas todo lo contrario, para que ahorita de esa manera te haga un buen efecto. Y nada más para terminar, hermanos míos, que sean como el Rav Butzonana. Yo tengo el privilegio de estudiar con él aproximadamente 3 horas diarias, y que se llama Rosh Hamdaberim. Tú quieres ser un Rosh Hamdaberim, que todo el mundo te pida hablar, que la gente le gusta cómo hables. Saca palabras bonitas de tu boca. Todo lo que salga de la boca, que sean palabras de aprendizaje, palabras de aliento, palabras de amor, y todo el mundo te va a decir, quiero escucharte hablar, y viceversa. Aquellas personas que hablan groserías, que hablan mal de la gente, que dicen maldiciones, se quedan solas, amargadas, odiando a la gente buena. Y como nosotros queremos tener puro amor en el corazón, tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos, tenemos que sacar palabras siempre de aliento, de amor, para todo Am Israel y para toda la humanidad. ¿Preguntas? ¿Qué hacer cuando una persona se refiere a uno así? O sea, de lo que estábamos diciendo, de si te hubiera pasado esto, ¿cómo reacciona la otra persona para que esto no recaiga? Excelente pregunta. En muchas ocasiones, ¿qué puede hacer la persona si ya le dijeron un comentario difícil? Tiene que decir una cosa. Ya salió el comentario. Primero que nada, que no se junte con gente que no es muy lista para hablar. Entonces, de él depende. ¿Por qué te juntas con gente que se la pasa maldiciendo, que se la pasa deseando cosas negativas? ¿Por qué te juntas con él?
Porque el que saca palabras negativas de su boca, las avienta a todo el mundo. Primero que nada, que no esté con gente ignorante que hable mal de cualquier cosa. Primer punto. Segundo punto, si él ya lo escuchó. Entonces la persona cuando ya escuchó algo, ¿quién lo hizo que escuche esto? ¿Por qué? ¿Por qué lo escuchó? Del cielo querían que lo escuche. ¿Para qué? Para que haga teshuva. Para que se arrepiente de si está haciendo cosas negativas. Por ejemplo, una persona si le dicen, no, también, ¿qué harías tú si te enfermas? Ya la aventó. Entonces decir, primero Dios, que nadie nos enfermemos, vamos a hacer tefilá, que estemos todos sanos, vamos a visitar enfermos, vamos a pedir por los enfermos. En ese momento la persona cuando le llegó, tiene que pensar, oye, yo me preocupo por los enfermos. Cuando muchas veces le aventaron el mensaje a los enfermos, es porque a lo mejor ni volteaban a los enfermos. Entonces, ¿qué pasa? Él se puede enfermar, porque él desprecia a los enfermos. Le van a checar sus archivos, como dije al principio de la clase, oye, tú no volteas a ver a los enfermos, no los visitas. Hay una mitzvah en la Torah que es visitar enfermos. Entonces, si él entendió el concepto, oye, me dijo ahorita la persona de enfermedad, ¿cómo me porto yo con los enfermos? ¿Voy a verlos? ¿Les hablo por teléfono? ¿Les digo una palabra de aliento? Si esa persona en ese momento recapacita y hace teshuvá, Hashem no le quiere pegar a nadie. Hashem no quiere lastimar a nadie. Pero sí quiere una cosa, que si escuchaste algo negativo de ti, que reacciones. ¿Como quién? David Amelech. Cuando David Amelech lo maldijeron, ¿qué dijo él? No le haga nada. Eso me llegó del cielo, lo merezco. Entonces, todo lo que tú escuchas, al final de cuentas, lo mereces escuchar, se te puede cumplir si lo mereces. Y no se te va a cumplir si no lo mereces. Pero si ya lo escuchaste, reflexiona en el tema y mejora en el tema. ¿Algo más? Bienvenido, Jaimcito, qué gusto verte. Una pregunta.